Urgencias Pediátricas GIDEP/West ha sido concebida como una herramienta de apoyo a la atención sanitaria ante urgencias y emergencias pediátricas, con orientación específica al ámbito extrahospitalario. En esta app, los profesionales sanitarios, tanto de la pediatría como de otras especialidades, encontrarán una guía de asistencia y consulta para dar respuesta a algunos de los problemas más habituales en nuestro contexto. Antes de utilizar por primera vez la app, es muy recomendable leer con atención toda la información dispuesta en el apartado de opciones, especialmente las condiciones de uso. Entre otras cosas, el botón Ayuda constituye un breve manual de uso para el correcto manejo de los contenidos. Además, merece destacar que puede elegirse el idioma predeterminado de navegación, pudiendo optar entre castellano, euskera o inglés. Al abrir la app se nos ofrecerán dos posibles modos de trabajo, según se tenga más o menos información sobre el paciente. La primera opción es a través del peso conocido. En este modo de trabajo debe introducirse el valor del peso real del paciente, si este es conocido o se puede determinar objetivamente o preguntando a la familia. Constituye el modo de trabajo de mayor validez. De forma alternativa, en el caso de no conocer el valor real del peso del paciente, la app nos ayudará a estimarlo a través del modo peso estimado. La app cuenta con dos sistemas de estimación de peso. El sistema predeterminado es a partir de la introducción de los datos de la estatura del niño o de la percepción subjetiva de su complexión física, es decir, si el paciente tiene una complexión visualmente normal, delgada o grande. En el caso de no poder determinar la estatura del paciente, la aplicación nos ofrecerá como alternativa poder estimar el peso a partir de la edad, siempre y cuando no sea mayor de 12 años. A través de cualquiera de los modos de trabajo, sea a partir de un peso conocido o un peso estimado, la aplicación nos ofrecerá un menú de utilidades. Es importante atender al color del icono superior, puesto que este cambiará de color en función del código de color Broadlow al que corresponda. Este código de color se corresponde con el color del cajón o bolsa de material del carro de urgencias pediátrico en el que encontraremos el instrumental apropiado para atender a un niño de ese peso. Las opciones del menú de utilidades irán desde una guía de asistencia completa a diferentes tipos de urgencias, una calculadora de dosis de fármacos, una guía con el listado de material de reanimación adecuado, una tabla con las constantes vitales normales para un paciente de esa complexión y una biblioteca de herramientas y técnicas. El menú de asistencia completa contiene los protocolos y algoritmos revisados por GIDEP para poder atender situaciones de amenaza vital o de otras situaciones de urgencia. Todos estos protocolos son actualizados cada vez que haya una actualización relevante en la bibliografía o en las guías internacionales del protocolo en concreto de que se trate, o de no haberlo, con una periodicidad no superior a 4 años. La calculadora de dosis de fármacos nos permitirá seleccionar el medicamento que necesitamos. En este apartado figuran 35 fármacos para 43 tipos de uso diferentes, con los siguientes detalles: principio activo y vía de administración, indicación de uso, nombre comercial, presentación, preparación, dilución, dosis en mililitro, dosis en miligramo, dosis en miligramo kilo y consideraciones de uso y dosis máxima. Todos los datos referentes a dosis, diluciones, etc. están referidos al peso que se ha introducido al entrar en la app. En este apartado encontraremos una relación de instrumental de reanimación con su correspondiente tallaje adecuado a la edad o peso del paciente. Al final del listado, además, figurarán los parámetros básicos para programar el ventilador asistido en caso de ser necesario. Y por último, existe una biblioteca con documentos revisados por GIDEP en el que se describen diferentes técnicas habitualmente empleadas en urgencias pediátricas y otras herramientas de apoyo en la toma de decisiones clínicas. Además, hay otras funcionalidades de la app. Dentro de los documentos de los apartados Asistencia completa y Técnicas y herramientas, hay enlaces web para vídeos explicativos, como vía intraósea o inmovilización cervical, por ejemplo, o referencias bibliográficas. También al entrar en los documentos de estos dos apartados, en la zona inferior derecha de la pantalla, se puede utilizar el comando para compartir mediante WhatsApp, Gmail y otras opciones. Como consideración final, a través de esta app es posible ponerse en contacto telefónico con las centrales de emergencia Osakidetza de las 3 provincias del País Vasco o con el 112 sin necesidad de abandonar la aplicación.